De demandados tienen que hacer los siguientes actos procesales. Primero, proponer mínimo una tacha. Proponer una cuestión probatoria. Sea tacha o sea oposición, según los medios probatorios que hay en la demanda. Según los medios probatorios que hay en la demanda, pueden proponer una tacha o una oposición. Tienen que proponer una excepción. Tienen que proponer una excepción y contestar la demanda. Propuesta la tacha, que se tramita dentro del principal, se hace un pequeño auto corriendo traslado de la cuestión probatoria al demandante. Propuesta la excepción, que se tramita en cuaderno aparte, se tramita en cuaderno independiente, se hace un pequeño auto corriendo traslado de la excepción propuesta por el plazo de ley al demandante. Bien. Y los demandantes, o sea todos, para el mes de marzo me traen una medida cautelar. Que sea aplicable. ¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar? Asegurar la eficacia de la decisión futura. Tienen que cumplir con los requisitos que establece el 610, 611. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una demanda de nulidad de acto jurídico y cancelación de asiento registral, es decir, quiero que se anule un acto jurídico que esté inscrito en registros públicos, ¿cuál sería la medida cautelar más adecuada para garantizar la eficacia del proceso de nulidad de acto jurídico? Exclusión de la demanda. Anotación de demanda. Si tengo una petición de herencia, también es la anotación de demanda. En casi todas las pretensiones que les he propuesto, en casi todas tienen medidas cautelares limitadas. Y en su gran mayoría van a ser anotación de demanda. En su gran mayoría, la verdad. Pero si es que hay la posibilidad de interponer otra medida cautelar, ustedes tienen que analizar y proponerla. Propuesta la medida cautelar, no se olviden que se dicta sin conocimiento del demandado. Bien, entonces solo hagan el escrito de la medida cautelar, cumpliendo con los requisitos, les vuelvo a repetir, del 610 y 611. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Bien. Ahora, ¿qué recuerdo cuáles son los requisitos de la contestación a la demanda? ¿Qué requisitos tiene que cumplir la contestación a la demanda? Los mismos que la demanda. Los mismos que la demanda. Y además, responder, pronunciarse a cada uno de los fundamentos de hecho de la demanda. ¿Esto qué implica? ¿Perdón? Claro, el 196 te obliga. El 196 te obliga en el sentido de probado. El demandado puede allanarse, puede reconocer, pero eso está prohibido en este curso. Contestan la demanda. ¿Y eran todos los extremos?
Se allanan todos los extremos. ¿Sí? Se allana todos los extremos. Los requisitos de la contestación son los mismos que para la demanda: pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Dice: el silencio, la respuesta evasiva o la negativa generará, genérica, pueden ser apreciados por el juez como reconocimiento de la verdad. Reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos que se le atribuye, o aceptar o negar de igual manera la recepción de documentos que se alega le fueron enviados. Exponer los hechos en que se fundamenta su defensa en forma precisa, ordenada y clara. Ofrecer medios probatorios, incluir su firma, la de su representante o la de su apoderado. Entonces, el formato que hemos utilizado para armar la demanda, que hemos tratado de que sea común entre todos, puede ser también utilizado para la contestación. Claro que ya no señalamos monto del petitorio, no señalamos guía procedimental, que ya está establecido. En la contestación ya no es necesario. Ahora, una contestación, ¿tiene o no tiene petitorio? Una eterna discusión. ¿Tiene o no tiene petitorio? A mi parecer sí tiene. Que se declare infundada la demanda o que se declare improcedente la demanda. Ese es el pedido que hace el demandado. Si ustedes van a ver, casi en todas las contestaciones nunca colocan petitorio. Particularmente yo así lo hacía, porque a mi parecer el demandante ejerce un derecho de acción. El demandado ejerce su derecho de contradicción, y ese derecho o ese ejercicio del derecho de contradicción consiste precisamente en solicitar al órgano jurisdiccional lo que tú deseas, que se declare infundada o improcedente la demanda. Ahora no me van a colocar para que se declare infundada e improcedente, porque eso no tiene concordancia lógica. O es infundada o es improcedente. Eso depende de cómo van a manejar sus argumentos de defensa. Pronunciamiento de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Primero, al punto 1 de la demanda: será cierto, será verdad, cierto en parte, falso. No niego rotundamente, pero algo tienen que decir. Uno por uno de cada hecho de la demanda tiene que pronunciarse. Entonces, en lugar de colocar fundamentos de hecho, como hemos colocado en la demanda, ¿qué colocaremos? Fundamentos o pronunciamientos sobre los hechos de la demanda. Me pronuncio de cada uno de ellos. Después, pronunciamiento sobre los documentos ofrecidos como medio probatorio. Ahí me pronunciaré: la escritura pública aparejada es cierta, es válida, o tal documento es falso, es nulo. Algo tendré que decir. Pero eso tiene concordancia con mis cuestiones probatorias. Eso tiene concordancia con mis cuestiones probatorias, porque si yo en mis alegatos de defensa voy a decir que X documento es nulo o es falso, tendré también que tacharlo. Porque por más argumento que yo ponga en mi contestación, si no lo he tachado, ese medio probatorio va a surtir efectos dentro del proceso. Luego de pronunciarme sobre los medios probatorios, recién expongo mis fundamentos de defensa, mis argumentos de defensa. Y ahí desarrollaré todos los argumentos por los cuales ataco, refuto los argumentos de la demanda y considero que esta debe ser declarada infundada o improcedente, según lo que ustedes vayan a atacar. Ahora, ¿cuál es el mejor mecanismo para contestar una demanda? Aplicar el famoso silogismo jurídico. Yo estoy muy en contra de eso. Fíjese del padrino.
Ya recuerdan, creo, premisa mayor, premisa menor y una conclusión, donde la premisa mayor está compuesta por la norma, la premisa menor por los hechos que son llevados al órgano jurisdiccional, y la conclusión es la subsunción de los hechos a la norma. Entonces, ¿qué implica esto? Si la norma me exige A, B y C requisitos para obtener una conclusión determinada, los hechos tienen que ser A, B, C. Si los hechos concuerdan con la premisa mayor, la conclusión va a ser la establecida en la norma legal. Entonces, ¿yo cómo ataco los fundamentos de la demanda? Por ejemplo, una nulidad de acto jurídico por simulación absoluta. ¿Cuáles son los requisitos de la simulación? El acuerdo simulatorio, el fin simulatorio. Bien. Entonces, al momento de contestar, yo no voy a ponerme a insultar que el demandante es tal, es cual, que, como muchas veces ocurre en las contestaciones. ¿Qué tendré que dedicarme a hacer en la contestación? Me ha demandado por simulación absoluta, conforme a la doctrina, tiene que concurrir estos tres supuestos. Desarrollo los supuestos y luego ataco su demanda indicando que uno de esos supuestos no concurre. No tengo que hacer más. Porque en simulación, por ejemplo, si no concurre uno de los tres supuestos exigidos por la doctrina y por la norma, simplemente la demanda es infundable. En petición de herencia, por ejemplo, ya el más trillado no acredita ser hijo del causante. ¿Por qué es requisito para la petición de herencia ser heredero? No ser declarado heredero, no se olviden, porque con la petición de herencia se puede acumular la declaratoria de herederos también. Es muy distinto ser declarado heredero a ser hijo del causante o tener derechos hereditarios. En la petición de herencia se puede acumular la declaratoria de herederos. Distinto que es en la reivindicación de herencia. En la reivindicación de herencia sí tengo que demandar con la declaratoria de herederos. Tienes que ser ya heredero reconocido. Entonces, para eso tendremos que analizar cada uno de los supuestos que contemplan la pretensión que voy a contestar. Analizar si el demandante ha cubierto en su demanda todos los supuestos que la norma exige para obtener una sentencia fundada. De tal manera que mi contestación sea lo suficientemente sólida como para obtener una sentencia a favor del demandado. Y si la demanda es sólida, ¿en qué argumentaríamos nuestra defensa? Si no puedes atacar los supuestos normativos, cumple con todos los requisitos. Es una demanda que sí o sí va a salir fundada. ¿Los hechos? Trataríamos de atacar la falta de pruebas para algún aspecto, o trataríamos de cuestionar la inexistencia de algún presupuesto procesal o condición de la acción para obtener una sentencia inhibitoria, una sentencia que declare improcedente la demanda. Bien. Luego de presentar mis argumentos de defensa, también tengo que hacer mi fundamentación jurídica, no una cita legal. Ofrecer mis medios probatorios y aparejar mis anexos. Bien. ¿Alguna duda sobre la contestación a la demanda? Si son varios demandados y tienen defensas distintas, tendrás que hacer varias contestaciones.
O también puedes hacer una contestación en conjunto. O si lo quieres hacer... Notario, en nulidad de acto jurídico, si yo fuese el demandado notario en nulidad de acto jurídico, yo interpondría la excepción de falta de legitimidad para hablar del demandado, porque los notarios nunca tienen que ser demandados en nulidad de acto jurídico. Ellos no son parte de la relación jurídica sustancial, solo dan fe de los actos que hacen las partes. Nunca se debe demandar al notario. Y es un error común en el órgano jurisdiccional. Los abogados no se para qué demandan a los notarios. Entonces, ahora pueden interponer excepciones. El demandado puede interponer las excepciones que establece la norma, o sea, falta de legitimidad para obrar del demandante, oscuridad y ambigüedad, incapacidad, falta de legitimidad para obrar del demandado, representación defectuosa, todas las excepciones que permite nuestra normatividad. En el caso, por ejemplo, cuando pone su compañera que se ha demandado a un notario, yo notario, interpongo mi excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado y ya no contesto la demanda. Pero no es parte de la relación jurídica sustancial. ¿Bien? Puede ser parte procesal los que tengan disposición de los derechos sustantivos. Código Procesal Civil. Bien. Quienes puedan disponer en el proceso de los derechos sustantivos son parte procesal. ¿El notario puede disponer del derecho sustantivo? No puede. ¿Por qué lo vas a demandar? Si solamente ha dado fe del acto que han celebrado los partes. Eternamente, en la nulidad de acto jurídico, tenían por costumbre demandar a los notarios, pero eso ya se ha superado hace varios años, aunque aquí en carne he visto varios colegas que lo siguen haciendo. Varios lo siguen haciendo. Y eso al final acarrea más problemas que beneficios. ¿Y por qué? Justo ahora estaba revisando uno de los expedientes que estaba bajando de los juzgados civiles a mi despacho. Y hay un expediente que desde el 2010 no avanza. Los demandados no están haciendo férrea defensa. El que está haciendo defensa terrible es el notario para salir del expediente. Y al final a él la sentencia no le va a afectar en nada. Bien. Entonces ustedes tienen que hacer una contestación o tienen que ser demandados en un proceso en el cual hay demandado un notario, ya tienen la excepción de falta de legitimidad para obrar. Y puede haber más de una excepción que se proponga. Yo les estoy pidiendo mínimo una. Pero si ustedes quieren hacer una buena defensa, pueden plantear más de una. De manera que se distraigan un poco en vacaciones. Yo tengo que calificar todos sus trabajos, que se me va a juntar más de siempre. ¿Alguna otra duda? Bien. Ahora, sobre la medida cautelar que van a tener que solicitar. Ya les indiqué, se puede una parte. Formalidad del escrito no existe, no tiene. Pero yo siempre he utilizado, por costumbre, la misma estructura de mi demanda la utilizaba para la medida cautelar. Claro que cambiando las denominaciones que requiera para una medida cautelar. ¿Cuáles son los requisitos de la medida cautelar? En la introducción de siempre hay que señalar el demandado y su dirección, porque una vez ejecutada la medida cautelar se le notifica. Bien. El petitorio es el pedido cautelar. ¿Qué solicito? Solicito que se embargue en forma de inscripción el inmueble XYZ de propiedad del demandado.
Solicito se disponga la votación de la demanda en la ficha registral X de los registros públicos del DARPA. Esa es mi solicitud cautelar, que viene a ser lo que hacíamos en el petitorio. En lugar de colocar fundamentos de hecho, yo colocaba requisitos cautelares. ¿Y por qué colocaba requisitos cautelares? Porque el artículo 610 me exige primero, me exige exponer los fundamentos de la pretensión. Y esto lo concuerdo con el 611. El 611 dice que el juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que considere adecuada, siempre que de lo expuesto y de la prueba presentada por el demandante aprecie la verosimilitud del derecho, la necesidad de la emisión de una decisión preventiva, la razonabilidad de la medida cautelar. Entonces, ¿cuáles serán los fundamentos de mi pretensión cautelar?